en este edificio de larga historia de corrupción y crímenes, no es fácil nadar contra la corriente, no es fácil ser un legislador auténticamente de izquierda. Alejandro Bodar lo está consiguiendo con creces en estos últimos 2 años y sabemos de su lucha en campos como por ejemplo la denuncia de los pactos espurios que en esta casa concretaron el kirchnerismo y el macrismo. Y es más conocido todavía, sobre todo en la sociedad, su lucha contra los tarifazos y contra los excesos y las barbaridades que comete el gobierno de la ciudad. Es un gran luchador, un compañero, y tengo el gusto para finalizar este acto, antes de darle la palabra a los presentes, de presentar al diputado Alejandro Bodar. Gracias, hermano. Sos un amigo. Yo la verdad, muchos de los compañeros que me precedieron han agarrado distintos aspectos que son importantes. Bueno, me han abreviado lo que pensaba decir en muchos aspectos. Y voy a tratar de ser lo más breve, pero tratar de entrar por lo menos en algunas apreciaciones sobre los temas, tanto sobre el tema del golpe, la democracia formal, trucha, que existe, y también un poco sobre las reivindicaciones, que también ha estado presente. Yo creo que es importante cuando hablamos del golpe, más porque hay mucha gente joven, es un hecho que muchos de los activistas que están hoy en día encabezando las luchas, al frente incluso de organizaciones sociales, populares, no vivieron aquella etapa, la tienen que vivir y es muy importante estos debates para refrescar y para sacar conclusiones. Me han pasado ya más de 3 décadas, casi 4 décadas de lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, hay un aspecto que a mí me parece importante remarcar, que hace a la defensa de la verdad histórica, que es el tema que la dictadura, la última dictadura, si bien yo comparto lo que dijo acá el compañero Seni, después me voy a referir a una parte en particular que creo que es muy importante de lo que él dijo. Si bien hay una continuidad permanente, porque no nos podemos olvidar que en la Argentina hubo un ciclo de golpe, democracia formal, golpe, democracia formal, casi permanente, que en un sentido se cortó a partir de que se fue esta dictadura militar, porque es el mayor periodo de democracia formal, democracia burguesa, podemos ponerle el nombre, democracia trucha. Entonces hay una continuidad permanente, ¿no es cierto?, en los golpes, pero en esta en particular creo que es importante remarcar que la dictadura no se podría haber llevado a cabo sin la complicidad civil, que muchas veces intenta quedar ausente del debate. O sea, el monstruo es Videla, Macera, Menéndez, ¿no? Y parece que ahí está concentrada la dictadura militar. Ahora, esa dictadura no podía hacer lo que hizo sin la complicidad, por ejemplo, de las cúpulas del Partido Justicialista y del Partido Radical. Sin esa cúpula, sin la complicidad política y las confusiones que desde esas cúpulas le imprimían al movimiento de masa, era muy difícil. Sin la complicidad de los grandes sectores empresarios, era muy difícil. Sin la complicidad de la Iglesia, era muy difícil llevar adelante semejante dictadura. Sin la complicidad de los dirigentes sindicales de la época, incluso uno que se hizo famoso, ¿no es cierto?, por la frase yo me borro, ¿no es cierto?, que terminó declarando del otro lado del Río de la Plata. Sin esa complicidad civil de los jueces, o sea, sin esa complicidad civil, no podía darse un golpe como el que se dio. Y esto es importante porque muchos de esos actores que actuaron y fueron cómplices de la dictadura siguen actuando, muchos de ellos hasta hoy. Algunos se han muerto por un problema natural, pero el que no se ha muerto sigue actuando. Y algunos de ellos
que actuaban en política antes siguen actuando en política, algunos de los empresarios siguen siendo empresarios, e incluso algunos dirigentes sindicales siguen siendo dirigentes sindicales, y algunos sacerdotes siguen dando misa. O sea, este tema para mí es muy importante, porque creo que precisamente el hecho de que se haya ido el golpe, pero la estructura que lo permitió siga en pie, es parte de lo que explica también por qué tenemos una democracia formal o trucha, porque en síntesis cambiamos de régimen pero no de sistema, ¿no es cierto? Y en un sentido tampoco no hubo un cambio en las relaciones de clase entre lo que era el régimen político previo a la dictadura, el que se dio durante la dictadura y el que tenemos actualmente. Porque los mismos sectores sociales que detentaban el poder antes, lo detentaron durante la dictadura y lo siguen detentando hoy. Y ese es uno de los problemas, que es la continuidad que plantea las tareas que tenemos que llevar adelante. Incluso se mencionó acá, se habla poco, porque se lo esconde, que previo al golpe estuvo la AAA y los asesinatos de la AAA. Se lo quiere esconder, se quiere que de eso no se hable. Porque si se habla de eso, tenemos que hablar de la responsabilidad de Juan Domingo Perón, porque las AAA no podían funcionar sin Juan Domingo Perón al frente. Y saber sobre el final, ¿no es cierto?, que quedó todo ahí, pero creo que son cosas que son importantes para debatir, porque hacen a la verdad histórica, y es muy importante que los jóvenes, sobre todo, uno que estudien, que se forme su propia opinión desde ya, pero que también que se adentren en esa verdad para ver las grandes contradicciones de la Argentina actual, ni siquiera solamente por un problema del pasado, porque las contradicciones argentinas han continuado, entre otras cosas, porque hay mucha continuidad todavía entre lo que pasaba antes, durante y el hoy en relación a este tema. Yo creo, como decía acá el amigo Sena, que el golpe fue orquestado esencialmente para derrotar una clase obrera que fue un ejemplo en ese momento, y ojo, lo sigue siendo hasta hoy todavía, pero una clase obrera que venía dando luchas de tal magnitud que ya amenazaba el sistema constituido. Y este es un punto para mí cualitativo para definir, porque yo creo que todas las organizaciones populares desde ya le sumaban a la época, ¿no es cierto?, las complejidades que pueden sumarle las organizaciones populares al poder establecido. Pero sin la resistencia de la clase obrera, sin esa resistencia de la clase obrera, no se puede entender mucho de lo que pasaba en toda esa época. No nos olvidemos de lo que fue antes el Cordobazo, el Villazo, el Rodrigazo, es decir, momentos cruciales. Ya había una clase obrera que se había salido completamente de control y que la vieja dirigencia sindical estaba perdiendo a manos de las comisiones obreras combativas que estaban surgiendo el poder adentro de la fábrica. Y ojo, como bien se dijo acá, poder que siguieron manteniendo incluso pese al golpe, genocidio y la represión aún después. Y es lo que explica por qué esta dictadura se tuvo que ir con la cola entre las patas, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos pasó en la hermana República de Chile, que hasta se tuvo que bancar a un Pinochet siendo senador vitalicio y que casi se murió de viejo sin que se pudiera, ¿no es cierto?, empezar a jugar. En parte explica lo que pasó acá el hecho de que siguió habiendo huelgas, siguió habiendo grandes manifestaciones, no pudieron, incluso con ese golpe tremendo que implicó la dictadura genocida, terminar de derrotar a la clase obrera, y la clase obrera se fue recuperando rápidamente, y por eso la propia dictadura que planificó, no sé, décadas de gobierno, terminó yéndose. Creo que es la clase obrera lo que explica el fenómeno fundamental de lo que pasó acá, una clase obrera formada en distintas tradiciones, porque yo creo que también de cara a lo que hace a la verdad histórica, hay que decir que al interior del movimiento obrero actuaban distintas corrientes políticas, con distintas ideologías, con muchos puntos en común, pero también con matices y que veían la lucha de distintos ángulos. Por ejemplo, se quiere hacer ver, y yo creo que es interesante y que va contra las propias organizaciones que se dice representar, que un poco actuaban solo las organizaciones guerrilleras. Y
yo creo que no es para reivindicar incluso esto de que solo actuaban las organizaciones guerrilleras en la época, creo que no es para reivindicar a las organizaciones guerrilleras, que muchos cuentan esa historia. Lo hacen para mí porque era la base para después ir a la teoría de los dos demonios. Fueron los guerrilleros por un lado, estaban los malos, ¿no es cierto? Había dos malos, los guerrilleros por un lado y yo creo que actuaban muchas organizaciones. Y que hay que reivindicar a todas las organizaciones que actuaron en ese momento. Porque hay muertos de todo tipo. En primer lugar, a las organizaciones que actuaban en el movimiento obrero, porque creo que toda organización que en esa época actuaba al nivel del movimiento obrero tiene muertos y tiene mártires. Por ejemplo, la corriente de la que yo provengo, que es el PCT, tiene más de 100 muertos. Algunos empezaron en la época de la AAA y otros, ¿no es cierto?, en la propia dictadura. Y la gran mayoría de nuestros muertos son trabajadores, porque muchos de ellos fallecieron en la fábrica o eran activistas sindicales, y muchos jóvenes, porque en la época también se daba que los jóvenes, casi como una cuestión natural, se volcaban con todo el movimiento obrero y había una relación muy simbiótica entre, ¿no es cierto?, la juventud y el movimiento obrero. Entonces creo que es muy importante esto y que hay que reescribir todo eso. Había polémicas desde ya, que yo creo que hoy han pasado a ser secundarias. En la época tenían la fuerza, ¿no es cierto?, de un momento de ebullición y de todo, que creo que tendremos que debatirlas en algún momento, si se quiere, las polémicas. Pero esta reivindicación de que es la clase obrera y que hay muchas corrientes que actuaron al interior de ese proceso, corrientes que actuaban desde un punto de vista de otras, pero que todas las que estaban en el movimiento obrero fueron reprimidas, es importante, porque en aquellos momentos, desde la AAA en adelante, ¿no es cierto?, en la dictadura, había que estar en esos momentos, ¿no?, bien pegado a la clase obrera. Y en la clase obrera también hay muchos desaparecidos que tienen, no sé, bueno, acá se hizo, es muchísima la cantidad, la proporción de fallecidos dentro de los 30.000 es mayoritariamente de la clase obrera, de activismo y todo. También había mucha gente que no estaba agrupada todavía en alguna organización, pero que eran activistas sindicales, el activista sindical independiente, con cierta conciencia de izquierda, pero que ni siquiera estaba organizado. Sobre eso sí iban, porque querían limpiar a todo el activismo que estaba cuestionando el poder desde la fábrica. Yo creo que este es un punto fundamental, porque hay que lograr esto, transmitírselo, incluso transmitírselo también a las nuevas generaciones de trabajadores, que muchas veces dicen, bueno, pero al final cuesta la lucha, cómo cuesta salir, hay cierto escepticismo, ¿no?, que se instala, y yo creo que no, que realmente la clase obrera argentina tiene una de las historias más impresionantes de lucha, que lo tenemos que contar, y se lo tenemos que contar también a las generaciones nuevas. Por eso es tan importante, haciendo todo lo que se dijo acá, y armar mesas de este tipo para trasladar y para llevar. Yo creo que había algunos debates que nosotros tenemos que ver, que tenían que ver más desde el punto de vista de las organizaciones, que estaban en debate, que estaban en la clase obrera, si el problema era esencialmente el ejército y la represión estatal, o el problema era un poco más profundo y era el propio sistema como tal, y que por lo tanto no se agotaba en el tema de la propia represión, y que no se iba a agotar en el hecho de que después de la dictadura se saliera o no a una etapa democrática. Yo creo que ese debate es importante, porque es un debate actual. Se logró llegar a la democracia. Ahora, nos quisieron vender los mismos partidos que fueron los cómplices del golpe y que actuaron, los que acuñaron, por ejemplo, la famosa frase de la guerrilla industrial, ¿no?, que era Balbín, o sea, los popes de los partidos tradicionales. Un Perón que en su última etapa senil le da un empujón a la conformación de la AAA, un Balbín que habla de la guerrilla industrial, que tenía que ver, vayan y agarren a todos los trabajadores en las comisiones internas. Esos dos partidos son un poco los que se quieren recomponer después de que se cae la dictadura. Que ojo, que intentan hacer de todo. Entre otras cosas, esos dos partidos intentan, montando por ejemplo la vieja multipartidaria de la época, que haya una amnistía al estilo de la que hubo, por ejemplo, en Chile, Uruguay y otros lugares. Porque precisamente amnistía que le pedían los militares para irse, y que ellos se veían en la obligación de intentar pelear porque sabían que habían sido cómplices con la dictadura. Es más,
actúen para que no, y le intentaron y no pasó. Después, ojo, los mismos partidos que después terminan, punto final, obediencia debida, haciendo todo para que los autores del genocidio se queden libres, porque hay una continuidad para mí, porque entre nosotros, la burguesía, la clase que detenta el poder, las grandes corporaciones, que están íntimamente ligadas ya hoy, ya no hay burguesía nacional, toda la burguesía está íntimamente enfeudada al imperialismo, y por eso hay una relación muy directa entre unos y otros, y las corporaciones tienen como socios personajes nacionales, personajes internacionales. Esos grandes grupos, cuando pueden controlar por la vía de la democracia, esta controlan, pero cuando se les escapa de las manos, tienen a las dictaduras como una variante para sostener la misma explotación. Y este es un punto, o sea, la democracia actual, que es una conquista ligada a lo que es un golpe, y no lo podemos negar, no nos puede hacer dejar de ver que a su vez es también una nueva forma de dominación cuando no pueden ya sostener la dictadura. Y esto es lo que explica el ciclo argentino. ¿Por qué? Cuando se empezaban a agotar los partidos gobernantes, la clase obrera empezaba a levantarse, eran esos mismos partidos los que llamaban un golpe. Cuando ya el golpe se debilitaba, eran los propios partidos los que trataban de que nuevamente entrara el ciclo democrático para seguir dominando por esa vía. Lo que se cortó para mí en el último golpe es que fue tan grande el genocidio y tan masivo se hizo su repudio, guerra de Malvinas inclusive, todo lo que pasó, es que se les dificultó mucho volver a ese ciclo de golpes. ¿Y qué ha pasado en Argentina para mí desde el último golpe militar a hoy? Que los viejos partidos tuvieron por primera vez en su historia que gobernar más de lo que hubieran querido. Antes, por menos de lo que pasaba y lo que ha pasado en este país, llamaban y golpeaban las puertas de los cuarteles para que los salvaran a los propios partidos, para que no se terminaran de extinguir, porque necesitaban, antes de que las masas se dieran cuenta de lo que eran, que viniera un golpe para que actuara contra el movimiento de masa, para que le limpiara un poco al activismo y para volver a reconstituirse. Precisamente por eso, por el hecho de que hemos tenido 20, 30 años de democracia, los viejos partidos se han ido desenmascarando del movimiento de masa, tal vez como nunca pasó. Y entonces hoy tenemos, es cierto, tenemos una democracia trucha, formal, la podemos mirar desde varios ángulos. Se demostró que no se come, no se cura, no se educa, lo que nos decía Alfonsín, o sea, que no hay revolución productiva dentro de esta democracia, ¿no es cierto? Se demostraron todas esas cosas que hemos visto, que no hay nada de democrático desde el punto de vista de derechos humanos, porque han seguido habiendo muertos, fallecidos, perseguidos. Ahora tenemos de nuevo un caso testigo que es la Cera, que es una aberración, porque vamos a volver a tener, como parecía que hacía ya decenas de años que no teníamos, nuevos mártires obreros que por no hacer absolutamente nada, sino porque se le quiere dar una lección y dejar contentas a las corporaciones, sobre todo petroleras, le van a encajar cadena perpetua. Ahora, todo esto que se está haciendo ha ido desmoronando a los viejos partidos. Yo creo que es una democracia trucha, pero a su vez cada vez empiezan a surgir más conclusiones. Yo por ejemplo, yo soy optimista, porque en la medida que no han podido volver a hacer un nuevo golpe, y ojo que lo intentan, porque yo para mí, un Milani al frente del ejército, ley antiterrorista, el intento de volver a sacar al ejército para tareas sociales o para todo. Hay un intento de recuperar de nuevo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hoy hecha pelota, ¿no es cierto?, para que en algún momento, cuando las papas queman, puedan actuar. Está, pero todavía no lo pueden hacer, está lejos. Como está lejos eso, y los partidos se han empezado a pulverizar, y eso es lo que explica para mí el 2001, yo creo que está planteada nuevamente una gran oportunidad. Una oportunidad de que la izquierda, las organizaciones populares se transformen en una alternativa. Eso se podrá hacer solo si se encaran algunos debates, no tanto históricos, pero con cierto grado de historia también. ¿Seremos capaces, la izquierda y las organizaciones, de frente a un poder burgués deteriorado, partidos deshilachados, seremos capaces de conformar una fuerza fuerte, poderosa, unitaria?
paritaria, donde las diferencias se establecen al interior y no sean el eje central de la división, como para hacer una alternativa. Yo creo que ese es el debate que tenemos. Yo creo que vamos a ir a un nuevo 2001. Yo creo que para mí un nuevo hecho del 2001 o peor está en el horizonte. Y lo digo peor porque el anterior fue contra el radicalismo, contra un partido que tuvo poco que ver con la clase obrera y no tuvo lazos grandes con el movimiento obrero. Pero este posiblemente vaya con lo que queda del viejo partido justicialista, con los nuevos versos que para mí han intentado armar, y puede detonar una dinámica tremenda. Ahora, ¿seremos capaces nosotros de transformarnos en alternativas? ¿Seremos capaces de hacerlo? Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Y si somos capaces, creo que está planteado no solo volver a retomar las banderas de todos los luchadores de aquella época, sino empezar a concretar algunas tareas que no se han concretado, porque yo entiendo que nadie cree que se han concretado las tareas por ser parte de un gobierno que habla mucho de los 70, que tiene poco y nada que ver, porque no lo vamos a encontrar en ningún archivo, ¿no es cierto?, que utiliza los 70 para seguir con la propia dinámica de dominación. Ese partido, lo mismo logró algo, Yo creo que el kirchnerismo logró confundir un sector del movimiento de masa. Después del 2001 hubo un sector que creyó que las tareas que estaban planteadas se iban a canalizar ahí. Estamos de vuelta de esa etapa. Yo creo que el kirchnerismo es un fenómeno que tiende ya a desaparecer. De ahí mucha gente está empezando a mirar para otro lado. Ojo, no tratemos que no lo canalice la derecha. Tratemos de trabajar para ver si lo podemos capitalizar. Los que queremos un mundo distinto, un mundo socialista, que creemos que el capitalismo no sirve para nada y hay que destruirlo. Nada más, muchas gracias.